amigos? Les saluda el doctor Jorge Velázquez. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Saludos para todos en esta preciosa mañana con expertos en parejas, el lugar donde transformas tu vida y tu relación. Bienvenidos a Expertos en Parejas. Soy el doctor Jorge Velázquez. Un enorme placer compartir con ustedes una vez más. Con más de 30 años acompañando parejas en su camino, mi misión es simple: brindarle las herramientas de inspiración para construir relaciones sólidas y vidas plenas. Bienvenidos todos. Comienza tu día con una mañana diferente en Los Expertos en Parejas, de lunes a sábado a las 6:30 de la mañana, hora de Colombia. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros programas, aquí te doy las horas en algunos otros lugares. En Venezuela a las 6:30, en Miami a las 6:30, en Canadá 6:30, en Panamá 7:30, en Toronto y Montreal 7:30. ¿Qué hora es en tu país? Avísame desde cuál ciudad te estás conectando. Escríbelo en la cajita de comentarios para enviarte un saludo. El saludo de hoy es para quienes nos siguen en Panamá, en Chiriquí, en David, el señor Peter Ruiz, Alberto y Luisa, que nos escriben desde Valencia, España. También saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Laura y Camilo. En Medellín está Suki. Saludamos a Hans, mi amigo Hans en Alemania. En Heredia, Costa Rica, tenemos a Isabel Cristina Montero. En Venezuela, a Carolina Murillo, Dulce Fernández y Maciel Herrera. Saludos a todos los de Maracaibo. Laura y Esteban están en Cúcuta. Karina Sabogal en Bucaramanga, Javier, Jason Camargo y Yesid Suárez están en Barranquilla, y en Riohacha, La Guajira, están Naya, Priscila, Sujei, Esteban y Yesid. Saludos a los que se conectan de Santa Marta, no me dieron su nombre. Saludos para ellos también. Escúchanos mientras desayunas o te preparas para ir a trabajar o a estudiar, disfrutando de temas motivacionales sin las noticias habituales, sin preocupaciones. Inicia tu jornada con valiosos consejos para el crecimiento personal, para la pareja y para la familia. Coloca una alarma que te recuerde para que no te pierdas ninguno de los episodios. Coloca tu alarma allí que te avise para que no te pierdas ninguno de los programas. Hoy abordaremos un tema que a todos nos toca muy de cerca: la procrastinación. Procrastinación. ¿Qué será eso de la procrastinación? Ese hábito de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. ¿Has oído ese dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Y muchas veces eso nos roba la paz, nos roba las oportunidades, nos roba el bienestar. ¿Cuántas veces no hemos dicho, mañana lo hago, o lo hago más tarde, o ya voy, o más luego? Y cuando te das cuenta, se pasó el tiempo y no lo hiciste, o lo hiciste a última hora dando carreras, o ese mañana nunca llega. O cuando llega con tanta presión, con tan pronto para hacerse, que muchas veces la calidad del trabajo se ve comprometida. Le pasa mucho a los estudiantes que dejan hasta última hora para estudiar para el examen, los ingenieros, abogados, administradores, contadores que dejan hasta última hora para entregar su informe, a los docentes que dejan la última hora para preparar su clase, y así sucesivamente queda la calidad del trabajo comprometida porque se hace a los trancazos, como dicen por ahí, y mal hecho. La procrastinación es la acción de retrasar y de posponer las tareas que son importantes, incluso cuando se sabe que eso va a tener consecuencias negativas. Es muy, pero muy importante identificar qué es lo que pasa, porque a veces nosotros mismos nos estamos autosaboteando. En lugar de abordar esas responsabilidades importantes, se opta por realizar otras cosas de menos relevantes o menos agradables. Muchas veces las personas, cuando tienen que entregar un informe, que hacer un trabajo, se desconcentran con cosas tan simples como el celular, una noticia, hablar con alguien, y van dejando y están echando cuentos con alguien, y ahí se nos va el tiempo. Y este comportamiento podría generar estrés, ansiedad,
y por supuesto que va a afectar nuestros resultados, va a afectar nuestra productividad y va a afectar nuestro bienestar general, porque evidentemente vamos a tener esa sensación de culpa, esa sensación de por qué no lo hicimos en el tiempo, de por qué no fuimos previsivos, por qué no tomamos las acciones previas para garantizar que en el futuro pudiéramos hacer las cosas de manera diferente, de manera mejor. Entonces, no se preocupen porque hoy vamos a aprender y vamos a entender cómo esto de la procrastinación nos afecta y vamos a tratar de aplicar las herramientas definitivas que nos ayuden a separarnos. Así que esta es la última guía que necesitas para superar o para optar o para arreglar la procrastinación en tu vida. Para iniciar este día con la perspectiva que nos eleva, quiero compartirles un versículo bíblico que pega totalmente con esto de la procrastinación. Lo encontramos en Proverbios 6:6-8. Dice, ve a la hormiga perezoso, mira cómo son sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, sin tener gobernador ni señor, se prepara para el verano y recoge en el tiempo la siega para su sustento. Este pasaje definitivamente es muy reflexivo porque nos pone en la situación de la hormiga y al observar la hormiga vemos la diligencia que tiene la hormiga. No necesita un jefe que la presione, no necesita un motivador externo que la impulse a hacer las cosas. Ella trabaja con precisión, preparándose para su futuro. Y es un poderoso recordatorio de que la planificación y la acción son claves en una vida productiva, sin el peso de la procrastinación. Esto nos inspira a ser más productivos, a tomar el control de nuestras vidas, sin andar esperando la presión de alguien o de algo que nos obligue a hacer las cosas. Entonces, iniciamos con esta reflexión. Qué bueno fuera que uno pudiera tomar la previsión de las cosas, tomar acción por las cosas sin necesidad de la presión de estoy ya en la rayita, en la deadline que llaman, en esa fecha final, en esa hora crítica para entregar el informe, en esa hora crítica para preparar lo que debo preparar. Es muchas veces eso que hace que nos motive para hacer las cosas. Entonces, bueno, analicemos un poco cómo es este problema de la procrastinación y analicemos por qué ocurre. La procrastinación es mucho más que una simple pereza o un desánimo por no hacer las cosas. Pienso que a veces es el mecanismo de defensa que utilizamos para esconder miedos, inseguridades y por supuesto nuestra poca responsabilidad, poco compromiso, mal manejo del tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? Hay muchas razones por las que procrastinamos. Yo diría que la primera razón por la que procrastinamos es por falta de interés. Sin embargo, vamos a abordar las diferentes cosas que nos llevan al problema de la procrastinación. La procrastinación, una de las cosas que yo creo que más nos congela y no nos permite avanzar son los miedos. El miedo al fracaso, el miedo a no cumplir las expectativas, a que nuestro resultado comparado con otros sea de menor calidad, de menor precisión, eh, de menor capacidad, de menor desarrollo. Entonces, el miedo, el temor a que quede mal, es una de las razones que muchas veces nos hace que una situación que necesitamos hacer en un tiempo rápido, un tiempo breve, termine uno alargando eso por miedo al fracaso. Si de todos modos lo vas a hacer, ¿por qué no empezar antes? Si de todos modos lo vas a hacer, y si es el mismo miedo que vas a tener a que salga mal antes, a que lo dejes al final. Entonces, evidentemente que el miedo al fracaso es una de las cosas que más afecta, pero como digo, se podría tomar previsiones. Otro de los miedos comunes es miedo al éxito. Miedos a que si funciona, si es aceptado, si queda bien, muy probablemente eso va a traer consigo más responsabilidades, más compromisos y a veces por evitar esas nuevas responsabilidades y esos nuevos compromisos terminamos autosaboteándonos y
no haciendo las cosas en el tiempo que debe hacerse y mucho menos con la calidad de resultados que queremos hacer. Entonces, mucho del autosaboteo es el miedo al éxito, porque sabemos que si queda bien, que si da buenos resultados, y a partir de allí vamos a tener más responsabilidades y subconscientemente comenzamos a evitar que se termine un proyecto o que se haga una actividad. Otro de los factores que definitivamente sabotea más al procrastinador, y allí yo me incluyo, es el perfeccionismo. Hay personas que dicen, bueno, hasta que no esté todo listo, no comienzo. Hasta que no tenga todas las cosas que necesito para estar sólido, no me caso. Hasta que no tenga toda, todos los materiales, todos los permisos, no abro la empresa. Hasta que no tenga el tiempo necesario, comienzo esa carrera, esa maestría, ese posgrado. Ese perfeccionismo, a veces queremos que todo sea perfecto, que las cosas estén totalmente completas. Y por supuesto, muchas veces siempre va a faltar algo. Y por supuesto, ni siquiera empezamos. Hay personas que llevan años, toda una vida, montando una empresa y este año sí la voy a montar, toda una vida haciendo una maestría, un posgrado y no lo comienzan, todos los días preparando una boda, un matrimonio y no terminan de casarse. Y es por ese perfeccionismo que muchas veces sabotea nuestra vida impidiéndonos hacer las cosas, porque una de las cosas por las que más se procrastina, y como decía, yo me siento absolutamente identificado, es porque uno quisiera que todo esté previsto, que todo esté resuelto, y es bastante difícil que ante cualquier situación todas las cosas estén cubiertas. Siempre va a faltar algo, siempre algo va a ser susceptible a ser mejorado. Entonces uno no puede decir, ya tengo todos los elementos, ya no hay más nada que mejorar. Hasta teniendo todos los elementos, pudieras tener que andar mejorando diferentes cosas. Y por supuesto, si tú esperas hasta que todo esté listo, a veces no comenzarás nunca. Por otro lado, la falta de claridad, el no tener claro qué es lo que queremos hacer, no sabemos por dónde empezar. A veces las personas tienen un prejuicio de una determinada acción o de una determinada actividad y al no saber por dónde empezar, al tener prejuicios de que creen que va a ser demasiado largo, demasiado extenso, demasiado absorbente, demasiado difícil, hacen que esa tarea se vuelva abrumadora. Muchas veces el no tener la claridad de cuánto tiempo hay que dedicarle al proyecto, de en qué consiste, de cuál es específicamente mi responsabilidad dentro de eso que quiero hacer, esa falta de claridad hace que muchas veces procrastinemos y vayamos dejando las cosas para después y muchas veces nunca las hacemos. El punto 5 es el déficit de motivación. Hay personas que no están nada motivados. Cuando una tarea no nos emociona, cuando una tarea no conecta con nosotros, no hay ese sentido de propósito. ¿Para qué voy a hacer esto? Y a veces digo, cuando tienes un por qué aparece el cómo. Si tú tienes una razón para hacerlo, eso pudiera ser tu elemento de motivación. Pero el déficit de motivación ocurre no solamente en las labores eh, cotidianas. El déficit de motivación es el que hace que una persona no pueda iniciar un proyecto de ejercicios para su salud, o no pueda iniciar una carrera pues, para formarse, o no puede iniciar una dieta, o no puede iniciar, organizar su propio closet. Hay gente que no organiza su closet, su gaveta, sus gabinetes, sus herramientas, y es porque no se siente nada motivado, porque siente que no hay ningún propósito en hacer eso. Entonces, a veces es buscar un sentido de propósito a cada cosa lo que nos va a estimular para poder luchar o contradecir esa procrastinación que tenemos. Y por supuesto, uno de los elementos más saboteadores son las distracciones. Vemos el mundo hoy en día lleno de estímulos que nos alejan de las cosas importantes, lo que yo decía. Alguien va a buscar algo en el celular y dígame si a usted no le ha pasado, que te dice voy a buscar la información
de cuánto es que tengo que pagar en este sitio. Agarran su celular, empiezan a buscar y cuando se dan cuenta están navegando en Instagram, en TikTok, en YouTube, están haciendo alguna otra cosa. Hoy en día está todo en el celular, hay muchos elementos distractores y estos estímulos a veces nos alejan de conseguir resultados. Hay personas que salen a hacer una vuelta en un sitio, a hacer una diligencia, y cuando llega a ese sitio se consigue otra persona, comienzan a hablar y olvida el propósito de lo que anda, y cuando se da cuenta se van 2, 3 horas en una conversación con alguien que fue un elemento distractor que le impidió lograr el objetivo que tenía para ese día. Entonces, posponer cosas por todas estas razones, por el miedo al fracaso, por el miedo al éxito, por la falta de claridad, por el perfeccionismo, por el déficit de motivación o por las distracciones, son cosas que hacen que definitivamente no seamos eficientes en lo que queremos hacer. Imagínate esto, si tú andas posponiendo una conversación importante con tu pareja y siempre la vas dejando para última hora, o si tú tienes una conversación importante que tener con tu jefe o con tus compañeros de trabajo y es un informe crucial para el trabajo, eh, si tú lo alargas y lo alargas y lo alargas, la sensación de insatisfacción va a ser mucho mayor después. Hay gente que sabe que por salud debe ejercitarse y comenzar su programa de ejercicio, sabe lo beneficioso que es, sabe lo importante que es para la salud, pero lo pospone, lo pospone, lo pospone. La procrastinación no solo va a afectar nuestra productividad, va a afectar nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional. Cuando procrastinamos, cuando dejamos hasta última hora las cosas o cuando no las hacemos, eso nos genera estrés, nos genera culpa y nos genera una constante sensación de estar rezagados, de estar atrasados, de no poder resolver las cosas. Es bastante frustrante para mucha gente tener las ideas, tener el talento, tener la capacidad para hacer cosas y comienzan a posponer, a posponer, a posponer, luego lo hago, y cuando se da cuenta se pasa la vida en eso. Hay personas que llevan toda una vida sacando una carrera universitaria, toda una vida montando una empresa, toda una vida preparando un matrimonio, toda una vida preparándose para tener hijos. Y hay cosas a las que uno no le da la prioridad adecuada y cuando se da cuenta termina procrastinando la vida. No estás procrastinando situaciones o acciones específicas, estás procrastinando tu vida. Lo que pudiste hacer hoy o lo terminaste haciendo mañana o nunca lo hiciste. Y qué frustrante es para muchos sentir que teniendo el talento, teniendo la capacidad, teniendo el tiempo, no asumir la acción para comenzar a dar resultados muchas veces es frustrante para muchos. Entonces hoy quiero que hablemos sobre esta última guía, la única guía, la nueva guía para dejar de procrastinar y que esto se convierta en un hábito útil y diferente para ti. Hoy podemos cambiar esto de andar procrastinando y quiero hoy compartir con ustedes esta guía. El primer punto que creo que puede ayudarnos a dejar la procrastinación a un lado es divide y vencerás. A mí me llama la atención en muchos de las personas que vienen a solicitar la asesoría con nosotros, muchos de ellos se les colocan tareas y a veces algunas de las tareas son largas, tareas para hacer en el hogar, las parejas. Algunas de estas tareas son bastante grandes, bastante largas, de mucho desarrollo y para algunas personas pareciera que es como hacer una tesis o como hacer un proyecto de investigación y termina la persona sintiéndose abrumada por una cantidad de actividades que le parecen inmensas, imposibles de realizar. Y yo siempre les digo, haz la primera parte primero, hazla, escribe un poquito hoy, otro poquito mañana, divide tu actividad en pequeñas dosis. Y al dividirlo en pequeñas dosis, y ese es el modelo ese del paso a paso, del poco a poco, las cosas van saliendo. Un gran proyecto se convierte en una serie de pequeñas acciones que van siendo manejables, que van siendo rápidas, que van estimulando, te van dando dopamina cuando tú sientes, logré esta primera etapa.
el proyecto tiene 100 etapas, pero voy apenas por la primera etapa. Y entonces sí, ya hago la segunda. Y ya con 2 puedo hacer 4, y con 4 puedo hacer 8, y con 8 puedo hacer 16, y ahí vas avanzando. Entonces, las acciones pequeñitas, por muy simples que parezcan, ya comenzaste, ya es algo manejable. Eh, Tal como el programa de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. No te comprometes a todo el proyecto, pero solo por hoy. Entonces, el detalle de dividir las tareas y meterlas en pequeños pasos nos permitirá vencer la procrastinación. Por ejemplo, si tú tienes que escribir un libro, empiezas por un capítulo. No empiezas por hacer todo el libro, empiezas el primer capítulo, después el segundo y así vas. Y así con cada cosa. La gente dice, no, yo quiero montar una empresa y se imagina la empresa ya lista, pero eso lleva etapas. Una etapa de planificación, una etapa de inversión, una etapa de desarrollo del marketing, o sea, lleva una serie de etapas. No las vas a hacer todas el mismo día, vas por etapas, paso a paso, hasta que lo resuelves. Entonces, creo que dividir una acción en pequeñas acciones es muy, muy motivante, muy gratificante, porque sientes que estás evolucionando, sientes que estás avanzando. Incluso les doy un ejemplo de procrastinación que ayuda muchísimo a resolver cosas en la vida. A veces tienes una gran deuda con alguien, con un banco, con una institución, con un proyecto, compraste una casa, un carro, y nunca es pagar todo completo, siempre las pequeñas cuotas, el pago a cuotas, hace que estos pequeños pasos se vean más posibles que de pronto buscar todo el dinero para el patrimonio, para cumplir eso. Evidentemente que en pequeñas cuotas son pequeños pasos que se van logrando. Igual cuando una persona va desarrollando su relación de pareja, uno no hace la relación de pareja el día que conoce a la persona, ¿no? La primera etapa se conoce, en la segunda etapa ya tienen una profundidad, después convive, después tienen hijos, entonces lleva sus etapas, paso a paso. Entonces, en la medida que tú dividas tus tareas grandes en cosas más pequeñas, serán mucho más fáciles de manejar. Otra de las cosas es la regla de los 5 minutos. Comprométete a trabajar en una tarea exclusivamente por 5 minutos. A menudo, simplemente por el hecho de comenzar una actividad, así solo sean 5 minutos, ya ese acto de empezar te motiva. Hay personas que empiezan, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, y empiezan como a alargar esa decisión de comenzar. Si tú te comprometes a que cada vez que tienes una tarea, tienes algo que hacer, lo vas a hacer por lo menos por 5 minutos. A menudo este simple ejercicio que hace que la persona comience, porque a veces el accionar es el que es necesario. Una vez que comienzas ya es mucho más fácil que continúes haciendo. Es mucho más fácil que tú digas, bueno, lo voy a empezar por 5 minutos y después hago otra cosa, pero ya el hecho de empezar, ya empezaste. Muchas veces procrastinamos porque no empezamos los proyectos, porque no comenzamos a hacer lo que hay que hacer. Entonces, a veces le digo a la gente, no te dediques toda la noche a escribir ese informe, a hacer ese proyecto. Dedícale 5 minutos. Con 5 minutos, y muy probablemente no sean 5 minutos, muy probablemente hace 5 minutos enfocado en algo y a partir de allí empieza a salir solo, a disfrutar lo que estás haciendo, a entender, a involucrarte en ese proyecto. El punto 3 es el identificar el porqué. Yo dije hace rato que cuando tienes un porqué aparece el cómo. Cuando hay un propósito, cuando hay una misión, cuando hay una razón por la que tú estás haciendo las cosas, generalmente no hay procrastinación. Entonces es muy importante identificar el propósito. Yo quiero montar esta empresa para qué, yo quiero sacar esta carrera para qué, yo quiero estar en esta relación, ¿por qué? Si yo tengo un porqué, va a aparecer el cómo, va a aparecer la disposición, las ganas, el interés, va a haber ese encantamiento, ese estar enamorado del proyecto. Entonces, cuando uno ve que alguien tiene un propósito, que alguien tiene una misión, que alguien sabe qué es lo que quiere en la vida, ese es el principal motivador. Tienes un porqué, bueno, por mis hijos, por mi esposa, por mi mamá, por mi hogar, mis trabajadores, tienes un porqué, eso te da la motivación.
esa motivación que es necesaria para dejar de procrastinar. Cuando tú entiendes que algo es importante para ti, para tu familia, para tu proyecto, va a ser mucho más fácil que tomes la acción. Entonces, siempre te invito a que no digas qué artera, qué fastidio, qué aburrimiento, me toca hacer esto, no quisiera hacerlo, voy a buscar excusas para no hacerlo. ¿Y para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Qué voy a lograr si lo hago? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se beneficia? Al tener una razón, ya es mucho más fácil estar motivado y dar los primeros pasos para salir adelante de la procrastinación. Por supuesto, el punto 4 es eliminar las distracciones. Decía hace rato que entramos al celular a buscar una información y terminamos haciendo un montón de cosas que no estaban previstas que hiciéramos. Entramos al celular a leer un correo y cuando nos damos cuenta estamos leyendo 20 correos o estamos navegando en las redes. Entonces, apaga las notificaciones de tu celular, cierra todas las pestañas de tu computador, crea un entorno propicio para el enfoque, para la concentración. Cuando tienes muchos distractores, siempre vas a estar postergando cosas. Cuando tienes muchos elementos que llamen tu atención y te desenfoquen de lo que verdaderamente quieres hacer, muchas veces eso va a hacer que estés constantemente procrastinando. Entonces, las distracciones, creo, y las distracciones no son solamente tecnológicas, como les dije. A veces te consigues un amigo y no está mal de que tú hables con tus amigos, pero a veces son personas que sin querer tienen un elemento distractor que te desenfoca. Pasa muchísimo. Hay gente que de pronto tiene algo que hacer hoy y le entra una llamada y habla 2 horas en esa llamada y fueron 2 horas que atrasó el proyecto. Hay personas que van un momentico a la tienda, al supermercado, a la panadería y se consiguen a alguien y hablan 2 horas. Entonces son elementos distractores. Hay que tener la firmeza de si estoy montado en un proyecto y tengo que entregar unos resultados, y tengo una razón para hacerlo, debo estar enfocado. Y bueno, no se trata de ser una persona grosera ni andar rompiendo relaciones, pero sí precisar a la persona, bueno, vamos a hablar lo que vamos a hablar y sigo con el siguiente paso porque ya tengo otro compromiso. Creo que eso es importante. El punto 5 es no establecer plazos irreales. Las metas, los proyectos, los objetivos deben tener plazos realistas. Hay personas que se sobrecomprometen y por supuesto, por eso postergan, porque está sobrecargado. Tienes más cosas de las que de verdad puede dar resultados. Si bien es cierto que es importante tener fe en la manifestación de las cosas que quieres lograr, también es cierto que si te planteas metas irreales, si te planteas plazos que no son realistas, no vas a poder cumplir y muy probablemente vas a terminar frustrado. Entonces, es muy importante poner orden tanto en lo que piensas como en lo que haces. Utilizar herramientas como agendas, calendarios para poder visualizar los tiempos, los compromisos, las etapas, porque a veces una cosa no se puede hacer si primero no se ha hecho la otra. O sea, yo no puedo decorar el local antes de arrendarlo. Yo no puedo comprar los muebles antes de tener el apartamento. Entonces uno va, una cosa tiene una etapa y la siguiente combina con esa. Entonces, esos plazos deben ser plazos realistas, deben ser plazos lógicos, porque mucha de la procrastinación viene porque estamos sobrecargados, porque estamos desordenados, porque no tenemos esa visión de todas las etapas de un proyecto. El punto 6 es lo que se llama la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro fue inventada en Italia a finales de la década de los 80 por Francesco Cirillo, un estudiante universitario, y esta técnica lleva el nombre de su temporizador de cocina, que era en forma de tomate, Pomodoro en italiano, y él la utilizó para dividir su tiempo en intervalos de 25 minutos. ¿Por qué 25 minutos? Porque 25 minutos es el tiempo que tú tardas aproximadamente en concentrarte en algo. O sea, los 25 minutos, cuando pasan los 25 minutos, generalmente comienzas ya a distraerte, ya a perder el foco de atención. Entonces, trabaja intensamente en lo que estás haciendo durante 25 minutos, luego toma un descanso,
otra cosa, te tomas un tintico, tomas agua, respiras y luego de un tiempito vuelves a involucrarte en el proyecto 25 minutos más. Esto ayuda a mantener siempre la concentración y evitar ese agotamiento mental que muchas veces es la excusa para procrastinar. Hay personas que procrastinan porque dicen, no, eso me da dolor de cabeza, eso me cansa, se me cansa la mente de tanto pensar. Y creo que es fundamental esta técnica Pomodoro, que es 25 minutos por 5 de descanso, 25 minutos por 5 de descanso, y así cada 30 minutos vas sacando un objetivo y vas adelantando cosas. Esa técnica, sobre todo cuando estamos sentados frente a un computador, cuando estamos desarrollando, escribiendo, ilustrando, haciendo algo nosotros, nos concentramos durante 25 minutos, nos desconectamos 5 minutos, respiramos, tomamos agua, tomamos tinto y allí continuamos. El punto 7 es recompensa. A veces una de las cosas que pasa muchísimo es que a veces estás tan ocupado, tan apurado, tratando de conseguir las metas que no te felicitas por lo que ya has logrado. Es muy importante reconocerte cuando completes una actividad importante, cuando consigas el resultado que estás buscando, date un pequeño gusto, eso va a reforzar la intención con la que haces las cosas y ese comportamiento positivo va a hacer que en el futuro no procrastines cosas, porque sabes que va a haber una gratificación al final, vas a poder recompensarte por el logro de eso cuando montaste una empresa, cuando lograste una carrera, cuando lograste un matrimonio, cuando vas recompensándote, vas premiando tu esfuerzo, vas premiando y te da esa sensación de satisfacción de lo logré, esa sensación de sí se pudo, esa sensación de fue esforzado, porque a veces requiere un gran esfuerzo, fue esforzado, muchas veces fue doloroso, muchas veces fue incómodo, pero cuando completes esa tarea, el hecho de reconocerte, de darte un premio, de sentir que hubo un reconocimiento, por supuesto que eso va a dar importante alegría y por supuesto ese va a ser el motivador para no procrastinar. Y el punto 8, la matriz de Eisenhower, también conocida como la matriz de lo urgente y lo importante, fue desarrollada por Eisenhower, el 34º presidente de los Estados Unidos, y se basa en una cita sobre la diferencia entre las cosas urgentes y las cosas importantes. En un discurso, Eisenhower señaló que lo urgente rara vez es importante y que lo importante nunca es urgente. Repito, en un discurso, Eisenhower señaló que lo urgente rara vez es importante y lo importante nunca es urgente. Y presten atención a eso porque hay muchísimas personas que se dejan llevar porque creen que todas las cosas son urgentes y le dan un sentido de urgencia a cosas que no lo tienen. Entonces, priorizar las cosas, dividir las cosas en esa matriz, en qué es lo importante y urgente, algo que es importante y urgente, es algo que hay que hacer inmediatamente, porque es importante y porque es urgente. A veces, no todo, no, hay cosas que son importantes pero no son urgentes, hay cosas que son urgentes pero no son importantes. Entonces, identificar esto que yo quiero proponer o hacer es algo importante y urgente. Si es importante y urgente, hay que hacerlo de inmediato. Hay cosas que son importantes pero no urgentes. Esas cosas se pueden planificar. Si hay algo que es importante hacerlo pero no es urgente, no tengo por qué hacerlo ya. Puedo planificarme para hacerlo más adelante. Hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. Esas cosas que hay que resolver ya y que quizás yo no puedo resolverlas, delegar en otras personas si me es posible y en otros casos saber que debo hacerlas lo más pronto que pueda, pero no con la prioridad de si fuera algo importante. Y aquellas cosas que no son ni importantes ni urgentes, que sencillamente no tengo que hacerlas, las hago si quiero, pero si no, las puedo eliminar perfectamente porque ni son urgentes ni son importantes. Entonces, al tener esta matriz de estas 4 ventanas, aquellas cosas que son importantes y urgentes que hay que hacer inmediatamente, aquellas cosas que son importantes pero no urgentes que se pueden planificar, aquellas que son urgentes pero no importantes que hay que hacer, las
haga yo o las haga otra persona, y aquellas cosas que no son ni urgentes ni importantes, que hay que eliminarlas de nuestra vida porque no nos aportan nada. Esto te ayudará definitivamente a enfocarte y a identificar qué es lo verdaderamente importante en tu vida. Por último, el punto 9, perdónate y sigue adelante. Si ya tú procrastinaste, si ya no hiciste las cosas en el tiempo que era, no avanzaste, no te castigues, no te castigues. No lo pude hacer. Bueno, se pasaron 2 años, se pasaron 5 años y no se pudo y lo alargamos. Y la excusa que sea o la razón que sea, sencillamente no te castigues, aprende de esa experiencia y vuelve a empezar. Y si fallas, vuelves a empezar. Y si vuelves a fallar, vuelves a empezar. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas. A veces procrastinamos porque no tenemos, o sea, nos da la impresión de que es el último tren. Hay gente que cree que es el último tren. Siempre va a pasar otro tren, pero quizás va a poner otro destino o va a otra velocidad, pero siempre va a haber una oportunidad. Las oportunidades no cesan. Las oportunidades están mucho más en tu perspectiva de las cosas que en lo que está pasando afuera. A veces estamos negándonos oportunidades porque nosotros queremos, pero no es lo que realmente está pasando. Entonces, cuidado con lo que le pones a tu mente, porque a veces el no perdonarte, el castigarte, el señalarte, el autojuzgarte, autocriticarte, hace que sientas que eres un procrastinador, que nunca vas a cambiar, que nunca lo vas a hacer. Y quiero decirte que cada día es una nueva oportunidad de hacer las cosas, de hacerlas bien y de intentarlo de nuevo. Así que ya sabes, si tienes cualquier problema de pareja, celos, infidelidad, maltrato, mala comunicación, dificultades en la sexualidad o quizás les cuesta ponerse de acuerdo en el manejo del dinero, en los métodos de crianza, en la sexualidad o la toma de decisiones, podemos ayudarte. Somos Velarrubios, expertos en pareja y acompañamiento emocional. Contamos con profesionales altamente calificados para guiarte en cada paso. Agenda tu cita hoy mismo y comienza a transformar tu vida y tu relación. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X como Velarrubio, o visita www.velarrubio.com, construyendo relaciones sólidas y transformando vidas. Agenda tu cita hoy mismo y comienza a transformarte. 302-244-8230 es el WhatsApp. 302-244-8230. Recuerden que sin Dios nada podemos hacer. Amigos, quiero recordarte que por mucho que nos esforcemos por lograr las cosas, hay una fuente inagotable de fortaleza y guía. Sin Dios nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Cuando las fuerzas se acaban, cuando las puertas se cierran, recuerda que Dios es quien abre caminos. No importa cuán grande sea tu problema, si caminas tomado en su mano, siempre habrá una esperanza y propósito y nuevas oportunidades. Así que confía, porque con Dios nunca estarás solo. Y les invito, permítanme guiarlos en una oración para que comencemos este día. Creo que pudieran aplicar estos principios en medio de la oración. No posterguen de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por la sabiduría que nos has permitido compartir. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para poder aplicar estos métodos de no procrastinación en nuestras vidas. Sé tú sembrando en el corazón de cada una de las personas que nos escuchó estos hábitos. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en tomar acción con fe, con valentía y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe para aplicar estos principios en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Que cada paso que demos sea lleno de propósito y de fruto de nuestro esfuerzo para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, a cada familia, a cada persona que escuchó este programa el día de hoy, para que todo lo que le haga, todo lo que hagan hoy, les vaya bien, de tu mano, obrando siempre en favor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bueno, queridos amigos, este fue el tema del día de hoy. La procrastinación, el hábito que debemos romper con disciplina y autoconocimiento.
en el que debemos aplicar las herramientas adecuadas para transformar nuestra vida. Recuerden que el primer paso es el más difícil, que es comenzar, pero cada vez que ustedes dan ese paso, ya el camino se ve cada vez más claro. Entonces, si este programa te gustó, por favor denle un me gusta, compártelo con alguien que tú creas que lo necesita y lo más importante, suscríbanse al canal Expertos en Pareja, activen la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros programas que buscan ser de inspiración para todos ustedes. Ha sido un honor compartir con ustedes este espacio. Recuerden que estamos aquí para ayudarles a construir relaciones extraordinarias y vidas plenas. Mañana los espero 6:30 de la mañana, hora de Colombia, con el tema familias mixtas o familias compuestas, que será de gran inspiración para todos. Hasta mañana, que Dios los bendiga abundante y ricamente y logren dejar de posponer todas las cosas, comenzando a preponer las cosas. Dios les bendiga.